El bebé del millonario se estaba desmayando por tercera vez esa semana, y nadie en la mansión de Marbella parecía darse cuenta. El sol de la tarde atravesaba las pesadas cortinas del salón principal, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire, pero la atmósfera cargaba un olor extraño, metálico, que solo Ana, la empleada de limpieza de la casa, podía percibir. Ella apretó el biberón entre sus manos, sintiendo que el líquido temblaba ligeramente, y algo dentro de ella gritó que algo no estaba bien. El millonario, Javier Montoya, dueño de imperios hoteleros en toda la Costa del Sol, caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido, perdido entre la preocupación por su hijo y las decisiones de negocios. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, reflejaban un miedo genuino. Depositaba toda su confianza en las personas a su alrededor, pero esa tarde, una sensación de que algo estaba mal crecía dentro de él, silenciosa, casi imperceptible. Ana, una mujer sencilla, procedente de un barrio modesto de Málaga, siempre trabajó en la casa con dedicación silenciosa. No tenía títulos, no tenía poder, pero poseía algo que ninguna fortuna podría comprar: percepción aguda y un corazón enorme. Mientras secaba el suelo de la sala de juegos, notó la extraña manera en que la prometida de Javier, Beatriz, sonreía al observar al niño jugar. Había algo en sus ojos que no concordaba con esa sonrisa ensayada. Beatriz, vestida con un elegante vestido de seda color crema, permanecía cerca de la cuna, acariciando al bebé con delicadeza teatral, como si cada gesto estuviera ensayado para un público imaginario. Pero Ana percibía la tensión, las manos de Beatriz temblaban ligeramente, casi imperceptibles, y el aire a su alrededor parecía denso, sofocante. Ana tragó saliva, sabiendo que algo estaba mal, pero sin poder probarlo. De repente, el bebé tosió, una tos débil, casi un susurro. Sus ojos se cerraron y el cuerpo se inclinó ligeramente hacia un lado, sostenido solo por un cojín suave. Ana corrió instintivamente, tomando al niño en brazos, sintiendo su minúsculo corazón latir descompasado contra su pecho. «¿Qué le está pasando?», pensó, mientras un frío intenso recorría su espalda. Miró el biberón nuevamente. Por primera vez, notó un residuo extraño en el fondo del vidrio, casi invisible, pero suficiente para disparar alarmas en su mente. El viento entró por el balcón, moviendo cortinas y levantando una sensación inquietante en la sala silenciosa. Ana sintió que, en ese momento, su vida y la del bebé estaban a punto de cambiar para siempre. Sabía que tendría que tomar una decisión peligrosa: observar en silencio o actuar antes de que fuera demasiado tarde. Por algún motivo inexplicable, una cruel certeza crecía dentro de ella: Beatriz no era quien aparentaba ser. Si estuvieras en la piel de Ana, ¿arriesgarías tu propia seguridad para salvar al niño? ¿Qué harías si cada segundo contara, y cada mirada escondiera una mentira mortal? Los días siguientes en la mansión de Marbella no trajeron alivio. Cada mañana parecía igual, pero Ana sentía cómo crecía el peso del miedo. El bebé, Hugo, no se recuperaba completamente de las crisis: pequeños desmayos, piel pálida y un llanto débil que parecía resonar por toda la casa vacía. Mientras Javier se perdía en reuniones interminables sobre expansiones hoteleras e inversiones, Ana observaba cada detalle, cada gesto de Beatriz. La prometida del millonario, con su belleza fría e impecable, comenzó a mostrar pequeñas grietas. Una mirada rápida al biberón de Hugo, un suspiro contenido al ver a Ana acercarse a la cuna, gestos minúsculos que cualquiera en la casa podría ignorar, pero no Ana. Ella sentía que el aire se volvía más denso cada vez que Beatriz estaba cerca, como si la propia atmósfera se tornara hostil, cargada de intenciones ocultas. Cierta tarde, mientras limpiaba la cocina cercana al comedor, Ana notó algo extraño: el azúcar que Beatriz usaba para preparar el biberón estaba parcialmente disuelto en un agua turbia, con un leve olor metálico. Su corazón se aceleró y retrocedió, apretando el biberón contra su pecho. La sospecha que antes era un susurro se convirtió en un grito silencioso: alguien estaba poniendo en riesgo la vida de Hugo. Ana comenzó a observar patrones. Siempre que Beatriz estaba sola con el bebé, él parecía más frágil, más inquieto. Ana también notó pequeños moretones, casi invisibles, en las delicadas manos de Hugo. La prometida, por su parte, tenía la habilidad de aparecer exactamente en el momento en que Javier se acercaba, sonriendo y haciendo comentarios dulces, enmascarando sus acciones. Cada diminuto detalle que Ana descubría aumentaba la tensión, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se volvió insoportable. Pero la empleada de limpieza no estaba sola. Cada paso silencioso por el pasillo, cada mirada discreta hacia Beatriz, fortalecía su coraje. Comenzó a tomar notas mentales, memorizar horarios, observar reacciones, pequeñas fallas que podrían ser cruciales. La ansiedad de Javier era palpable, pero él estaba ciego por el amor y la confianza en la mujer que creía que sería su esposa para siempre. Ana sabía que aún no podía contar con él. Una noche, mientras Hugo dormía en su cuna,
Ana notó algo que la heló. El biberón que Beatriz había dejado sobre la mesita tenía una extraña marca casi imperceptible en la tapa, como si alguien hubiera intentado adulterar el contenido. El corazón de Ana se disparó. Sabía que necesitaba actuar rápido, pero también comprendía que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro la vida del bebé y la suya propia. La tensión era insoportable, y Ana sintió que estaba a punto de descubrir algo devastador. Algo que no solo explicaría las crisis de Hugo, sino que podría cambiar para siempre el destino de todos en la mansión Montoya. Ana sostuvo el biberón, sintiendo un frío recorrerle la columna. La puerta del cuarto chirrió lentamente, y Beatriz entró, mirándola directamente, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿osarías confrontar a la malvada prometida o esperarías una oportunidad más segura? El viento frío de la noche entró por la terraza de la suite principal, trayendo consigo el aroma salado del Mediterráneo y el susurro distante de las olas golpeando las rocas de la costa. Ana estaba arrodillada cerca de la cuna de Hugo, sosteniéndolo suavemente entre los brazos, intentando no despertarlo. Pero el silencio era engañoso. Cada paso sobre el pasillo de madera resonaba como un tambor de advertencia, y Ana sabía que en cualquier momento Beatriz podía aparecer. Y apareció. La prometida de Javier entró sin hacer ruido, sus delicados tacones apenas tocando el suelo, pero su presencia dominaba la habitación como una sombra. Se detuvo a pocos metros de Ana, inclinó la cabeza, y por un instante, sus fríos ojos azules se encontraron con los de la empleada. Ana notó un detalle que le hizo tragar saliva, un pequeño frasco casi vacío escondido en la manga del abrigo de Beatriz. Un frasco que nadie, excepto Ana, parecía notar. En ese instante, todo cambió. Ana sintió que estaba siendo puesta a prueba, que cualquier movimiento en falso podría poner a Hugo en peligro inmediato. Beatriz sonrió, pero no con afecto, era una sonrisa calculada, propia de alguien que conocía el poder de la manipulación. Ana respiró hondo, controlando el miedo, mientras la prometida se acercaba lentamente a la cuna. Cada gesto parecía ensayado, casi teatral, pero cargado de una amenaza silenciosa. En los días anteriores, pequeñas pistas habían comenzado a unirse en un patrón horrible. Las crisis de Hugo no eran naturales. Los leves moretones, los desmayos repentinos, el líquido extraño en el biberón, todo indicaba intención. Ana comprendió que no era simple negligencia, había malicia. El peligro era real, tangible, y ella misma estaba en riesgo. Cada vez que Beatriz abandonaba la habitación, Ana sentía su corazón latir tan rápido que parecía retumbar por el pasillo. La empleada sabía que debía actuar, pero también sentía el peso del aislamiento. Javier, ocupado con reuniones, estaba completamente ajeno a lo que sucedía, ciego por el amor y la confianza que depositaba en la mujer que creía perfecta. Ana empezó a planear en silencio, grabar, fotografiar, anotar todo. Cada detalle podía ser la clave para salvar a Hugo y desenmascarar a Beatriz. Una tarde gris, mientras limpiaba la biblioteca junto al dormitorio, Ana encontró un sobre escondido entre libros caros. Dentro había recortes de periódicos antiguos sobre la familia de Javier y cartas amenazadoras dirigidas a Hugo, escritas con una caligrafía elegante pero cargada de maldad. Un escalofrío recorrió su espalda. La prometida no solo era peligrosa, sino que tenía motivos y un pasado oscuro que nadie en la mansión conocía. Y entonces llegó el momento crítico. Hugo comenzó a toser violentamente, sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo tembló en los brazos de Ana. Ella se giró rápidamente, y allí estaba Beatriz, inmóvil, observando con una expresión casi triunfante. La tensión en la habitación era palpable, cada segundo parecía eterno. Ana sintió el corazón desbocado. Sabía que Beatriz podía atacar en cualquier instante, y que la vida del bebé dependía de su valentía y rapidez. Ana sostuvo a Hugo con firmeza, miró a Beatriz y susurró para sí misma: si no hago algo ahora, puede que él no sobreviva. Beatriz sonrió, inclinó la cabeza y dijo suavemente: ¿de verdad crees que puedes detenerme? El reloj en la pared parecía burlarse del pesado silencio en la suite principal. Ana sostenía a Hugo contra su pecho, su cuerpo tenso, cada músculo listo para reaccionar ante cualquier movimiento. Beatriz se acercaba, pasos suaves, controlados, pero cargados de amenaza. La atmósfera estaba eléctricamente cargada, y Ana sentía que cada segundo contaba. Necesitaba probar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Beatriz se inclinó sobre la cuna, extendiendo la mano con una delicadeza que era solo fachada. Ana notó un movimiento sutil en su abrigo. El frasco que antes había estado escondido ahora parecía listo para ser usado. El corazón de Ana se disparó. La vida de Hugo dependía de su rapidez, de su coraje, de cada decisión tomada en los próximos segundos. Sin pensarlo, Ana agarró la mano de Beatriz, alejándola del bebé. La novia la miró sorprendida, un brillo de ira apareciendo en sus ojos azules. En ese instante, Ana vio la oportunidad.
el frasco cayó al suelo con un chasquido seco, rompiéndose y derramando su contenido sobre la alfombra persa. El olor metálico y ácido se extendió por la habitación, confirmando todas las sospechas. Ana tragó saliva, sabiendo que había conseguido la prueba que necesitaba. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Beatriz retrocedió, pero no se intimidó. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios, y murmuró palabras que helaron a Ana por dentro: no sabes con quién estás tratando. Cada sílaba cargaba amenaza, y Ana supo que el enfrentamiento aún no había terminado. La tensión era insoportable, y cada segundo parecía arrastrarse como si todo el mundo contuviera la respiración. Ana, respirando hondo, decidió actuar. Necesitaba alertar a Javier antes de que fuera demasiado tarde. Sacó su celular escondido y discretamente envió un mensaje: algo está mal con Hugo. Beatriz. Riesgo inmediato. Ven rápido. Cada toque de sus dedos parecía resonar por la habitación, cada segundo una eternidad. Hugo, a pesar de frágil, descansaba ligeramente en los brazos de Ana, y ella sentía la abrumadora responsabilidad de salvar esa pequeña vida. En ese momento, el pasillo resonó con pasos pesados. Javier estaba llegando, avisado por el mensaje de Ana. Podía sentir la tensión en el aire, el miedo mezclado con la esperanza. Beatriz se dio cuenta de que la situación estaba cambiando a su favor y comenzó a retroceder, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. La batalla entre la verdad y la mentira, la vida y el peligro, estaba a punto de estallar. Ana miró a Hugo y sintió una creciente determinación. Si estuvieras en su lugar, ¿serías capaz de enfrentar el mayor riesgo por el bien de quien no puede defenderse solo? Cada segundo contaba, y la vida de un niño estaba en manos de una mujer en quien nadie creía, excepto ella misma. Beatriz se congeló en el pasillo cuando Javier entró, los ojos abiertos de par en par al ver la escena. Ana sostuvo a Hugo firme, y la malvada novia dijo en un susurro cargado de ira: «Así que decidiste traicionarme». El pasillo de la suite principal aún vibraba con la tensión del enfrentamiento. Javier entró en silencio, mirando a Ana con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender del todo lo que acababa de presenciar. Hugo, en sus brazos, todavía temblaba levemente, pero estaba a salvo. Ana respiró hondo, sintiendo un alivio momentáneo, aunque sabía que la batalla apenas había comenzado. Beatriz retrocedió unos pasos, los labios curvados en una sonrisa fría y calculadora. En ese instante, Ana comprendió algo crucial: el miedo que sentía ya no iba a paralizarla. Cada mirada de Beatriz, cada gesto sutil de malicia, había fortalecido su valentía. Sabía que no podía depender solo de la suerte, necesitaba actuar con inteligencia y estrategia. Empezó a observar patrones, horarios, rutinas, momentos en que Beatriz estaba sola con Hugo. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que, si se ensamblaba correctamente, podría salvar al bebé y revelar la verdad. Mientras Javier se acercaba, aún confuso, Ana explicó con calma y objetividad lo que había percibido. Él la miró con una mezcla de incredulidad y alivio, sintiendo el peso aplastante de su responsabilidad como padre y como millonario. Por primera vez, comprendió que la seguridad de su hijo dependía de alguien fuera de su burbuja de riqueza y confianza. Ana, sencilla pero decidida, se convertía en la única esperanza de Hugo. En los días siguientes, Ana comenzó a actuar discretamente, con extremo cuidado. Guardaba notas mentales, observaba comportamientos y pequeñas fallas de Beatriz. Descubrió dónde escondía documentos sospechosos, pequeños frascos e incluso correspondencia anónima que podía vincular a la prometida con intenciones malignas. Cada hallazgo aumentaba su determinación, pero también incrementaba el riesgo. La tensión constante mantenía su corazón en alerta con cada paso dado por los pasillos silenciosos de la mansión. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Ana encontró un diario escondido detrás de una repisa falsa. Las páginas estaban escritas meticulosamente, detallando cada paso de Beatriz en la manipulación de Hugo y en su intento de controlar a Javier. El contenido era impactante: estrategias fríamente planeadas, observaciones sobre cada vulnerabilidad de la familia e incluso amenazas veladas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Aquella prueba no solo confirmaba sus sospechas, sino que revelaba la magnitud del peligro que enfrentaban. Ana sabía que debía actuar con cautela. Cada movimiento podía ser observado, cada paso en falso podía ser fatal. Pero dentro de sí sentía una fuerza que jamás imaginó poseer. Por primera vez, no era solo la empleada de limpieza, era la guardiana de la vida de Hugo, la responsable de desvelar secretos que amenazaban con destruir a toda la familia. Esa noche, mientras revisaba los frascos de la despensa, Ana oyó pasos detrás de ella. Se giró lentamente y encontró a Beatriz en la puerta, con los ojos fijos en ella, susurrando con una voz cargada de malicia. ¿Crees que puedes detenerme? Mañana, todo cambiará. La noche había caído pesada sobre la mansión Montoya.
El viento arrastraba el sonido distante de las olas, pero dentro de las paredes de mármol y cristal, el silencio era asfixiante. Ana estaba sentada en la biblioteca, el diario de Beatriz abierto frente a ella, releyendo cada línea con cuidado. Cada palabra revelaba más que simple maldad, señalaba un plan elaborado, meticuloso, casi quirúrgico. La prometida de Javier no solo quería controlar a Hugo, quería eliminar cualquier obstáculo que interfiriera en sus objetivos. Pero había algo más. Entre las páginas, Ana encontró cartas antiguas con el escudo de la familia Montoya. Los documentos revelaban una conexión inesperada. Beatriz no era solo una intrusa ambiciosa, tenía lazos con antiguos rivales de Javier, personas que, desde hacía años, intentaban debilitar su imperio y vengarse de su familia. Cada detalle, cada plan siniestro de Beatriz estaba cuidadosamente enlazado con esos enemigos. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La situación era más grave de lo que había imaginado. Ana entendió que el peligro no era solo para Hugo, sino para toda la familia Montoya. Las cartas detallaban estrategias para manipular al bebé, debilitar emocionalmente a Javier y, al mismo tiempo, socavar el imperio hotelero. La mente fría de Beatriz lo había planeado todo con antelación. Ana tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ahora, más que nunca, debía actuar. Mientras revisaba los documentos, Ana encontró algo aún más perturbador: registros de visitas secretas a médicos y proveedores, instrucciones detalladas sobre lo que debía ser administrado a Hugo e incluso contactos con personas misteriosas que podrían ayudar a la prometida en sus planes. Todo encajó de golpe. Cada desmayo, cada debilidad del bebé, cada gesto sospechoso de Beatriz estaba conectado a esa red de manipulación y peligro. Con cada descubrimiento, Ana sentía la responsabilidad pesar aún más sobre sus hombros. No se trataba solo de la vida de Hugo, era la integridad de toda la familia. Al mismo tiempo, sabía que cualquier paso en falso podía costarles todo. La tensión era casi insoportable, y la adrenalina hacía que su corazón latiera desacompasado. Cada pasillo de la mansión, cada sombra en la pared parecía ocultar una amenaza. Entonces, un último detalle la hizo contener el aliento: una fotografía antigua de Beatriz con un hombre misterioso, con anotaciones que vinculaban directamente a Javier con aquella vieja rivalidad familiar. La prometida no solo deseaba la riqueza, quería venganza, control y destrucción. Ana finalmente comprendió el tamaño de la trampa en la que estaban atrapados. Todo estaba conectado. Cada acto, cada sonrisa ensayada, cada gesto de amor estaba calculado para engañar y manipular. De repente, la puerta de la biblioteca chirrió. Ana levantó la mirada y encontró a Beatriz de pie bajo la sombra del arco, los ojos brillando de ira y determinación. Susurró, casi en tono de amenaza: «Has descubierto demasiado. Ahora, vas a pagar por ello». La mansión estaba sumida en silencio, pero el aire parecía eléctrico, cargado de amenazas invisibles. Ana sostenía a Hugo en sus brazos, cada latido del pequeño corazón resonando en sus propios oídos como un tambor de alerta. En los últimos días, había reunido pruebas, observado patrones y descubierto la verdad, pero ahora estaba claro: Beatriz lo sabía. El chirrido de la puerta de la biblioteca al abrirse lentamente hizo que la sangre de Ana se helara. Beatriz entró, pasos precisos, como una depredadora que entra en el territorio de su presa. La mirada de la novia era afilada, cortante, cargada de ira y venganza. Su presencia parecía devorar el ambiente, haciendo que el aire se volviera pesado y sofocante. Ana comprendió que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Hugo comenzó a llorar débilmente, asustado por la tensión en la habitación. Ana apretó al bebé contra su pecho, sintiendo cada pequeño temblor de su cuerpo. Beatriz se acercó lentamente, y la empleada de limpieza notó un frasco casi vacío en la mano de la novia, el mismo que había intentado usar antes. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Estaba sucediendo de nuevo. Ana pensó rápidamente, buscando una salida, pero la biblioteca era pequeña, rodeada de estanterías altas, sin ninguna ruta de escape segura. Beatriz avanzaba con una calma aterradora, observando cada gesto de Ana, calculando cada movimiento. El corazón de Ana latía acelerado, su mente corría buscando una solución. Cada segundo era crucial, cada vacilación podía costarle la vida a Hugo. En ese momento crítico, Ana comprendió que toda la mansión estaba en su contra, nadie más que ella podía ver el peligro inminente. Javier, todavía ciego por la confianza en Beatriz, estaba arriba, ajeno a lo que sucedía. Ana respiró hondo, sintiendo que emergía dentro de sí una fuerza desconocida. No podía dudar. Debía proteger a Hugo, debía vencer a Beatriz, o todos perderían. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Beatriz avanzó, la mano con el frasco a punto de tocar a Hugo. Ana gritó, alejando al bebé hacia atrás y empujando a la novia, pero el impacto hizo que Hugo perdiera el equilibrio, cayendo levemente sobre el cojín.
El pequeño gimió, los ojos abiertos de par en par, y Ana sintió el pánico casi paralizarla. Era el instante más peligroso de todos. Antes de que Ana pudiera reaccionar nuevamente, Beatriz retrocedió, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. Susurró: «Esto es solo el comienzo. Mañana, nadie escapará». Ana sostuvo a Hugo con fuerza, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que, si no actuaba ahora, la vida de Hugo y de toda la familia podía perderse. El sol de la mañana aún no había atravesado completamente las nubes sobre Marbella cuando Ana entró silenciosamente en el salón principal de la mansión. Hugo estaba en sus brazos, todavía frágil, pero consciente. Cada paso resonaba sobre el mármol pulido, llevando consigo la sensación de que todo estaba a punto de estallar. Ella sabía que Beatriz no se rendiría tan fácilmente. Javier estaba allí, finalmente despertando a la realidad. Miró a Ana y luego a Hugo, y en ese momento comprendió la magnitud de la traición. Beatriz, al darse cuenta de que sus acciones estaban a punto de ser expuestas, entró en la sala con pasos rápidos, cayendo de golpe la máscara de Encanto. Su mirada helada mostraba que estaba preparada para cualquier medida desesperada. Ana sintió una mezcla de miedo y valentía. Sostenía a Hugo con firmeza, pero sabía que debía actuar rápido. Con un gesto discreto, activó la grabación del celular escondido en su manga. Cada palabra, cada movimiento de Beatriz en los últimos días estaba registrado. Documentos ocultos, mensajes enviados, correspondencia sospechosa, todo cuidadosamente compilado por la empleada de limpieza en la que nadie confiaba. La tensión era casi insoportable cuando Javier finalmente vio las pruebas. Sus ojos recorrieron cada detalle, cada grabación, cada página del diario y de las cartas. La ira se mezclaba con la incredulidad y finalmente comprendió que había confiado en la persona equivocada durante meses. Beatriz retrocedió, dándose cuenta de que el control había escapado de sus manos. En ese momento, llegó la policía. Ana había, discretamente, llamado a las autoridades tras descubrir la conexión de Beatriz con antiguos rivales y las amenazas directas a la vida de Hugo. Los agentes entraron en la sala, rodeando a la malvada novia. Ella intentó resistirse, pero las pruebas eran aplastantes: frascos adulterados, correspondencia, grabaciones, todo señalaba un plan frío y premeditado. Beatriz, finalmente confrontada con la magnitud de sus propios actos, ya no pudo mantener la máscara. La verdad estaba expuesta ante todos. El niño había sido víctima de manipulación, y la prometida del millonario no era más que una amenaza calculadora y peligrosa. Hugo, a pesar de su fragilidad, fue sostenido con seguridad por Ana, que sintió una ola de alivio y victoria. Javier se acercó, abrazando primero al hijo y luego a Ana. Por primera vez, su mirada reconoció el coraje silencioso y la determinación de aquella mujer que arriesgó todo para salvar a su familia. Ana no era solo una empleada de limpieza, era la heroína de aquella historia, la guardiana de la vida y de la verdad. Mientras Beatriz era escoltada por la policía, un sobre cayó de su bolso. Ana se agachó para recogerlo, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Había algo más, un último secreto que podría sacudirlo todo de nuevo. Miró a Javier, sabiendo que la última vuelta de tuerca aún estaba por llegar. La mansión Montoya estaba silenciosa, pero diferente. El peso de la tensión que había flotado durante semanas parecía haberse disipado, aunque el aire todavía llevaba recuerdos del peligro que Hugo y Ana habían enfrentado. Beatriz estaba oficialmente detenida, y la policía ahora manejaba todas las pruebas que Ana había reunido cuidadosamente. Cada frasco adulterado, cada carta, cada grabación era evidencia concreta del intento de manipulación del niño y de los crímenes planeados. Javier finalmente respiró aliviado, sosteniendo a Hugo en sus brazos con un cariño que revelaba la culpa de haber confiado durante tanto tiempo en la persona equivocada. Miró a Ana con profunda gratitud, sus ojos reflejando reconocimiento y admiración. Por primera vez, Javier comprendió que la riqueza y el poder no significaban nada frente al valor, la lealtad y la percepción de alguien como Ana. La empleada de limpieza, que tantas veces pasó desapercibida, ahora era la verdadera heroína de la historia. Ana, por su parte, sintió una mezcla de agotamiento y victoria. Cada noche en la que se despertaba para revisar a Hugo, cada momento de miedo al enfrentar a Beatriz, cada detalle observado en la mansión Montoya, todo valió la pena. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, pero también entendía que el coraje y la determinación podían superar cualquier barrera. Hugo estaba seguro, y eso era todo lo que importaba. En los días siguientes, la mansión comenzó a reorganizarse. Javier reforzó la seguridad, estableció protocolos estrictos y finalmente empezó a confiar en personas capaces de proteger a su familia, no solo de servir a sus caprichos. Ana continuó trabajando en la casa, pero ahora con el respeto silencioso de todos a su alrededor. No era solo una empleada, era la guardiana que había salvado la vida del heredero Montoya y desenmascarado a la malvada prometida.
La justicia se concretó. Beatriz enfrentaría procesos por intento de homicidio, manipulación y conspiración, mientras la mansión respiraba aliviada por primera vez en semanas. Cada miembro de la familia, cada empleado de la casa, comenzaba a reconstruir una rutina que antes parecía imposible. Y, en el centro de todo, Hugo comenzó a recuperar fuerzas, riendo y jugando con seguridad, sintiendo el amor y el cuidado que Ana le proporcionaba. Mientras Ana observaba a Hugo dormir, un sobre cuidadosamente colocado sobre la mesa llamó su atención. Era una carta de la policía detallando otros secretos que Beatriz podría haber escondido, recordando que, aunque la batalla había sido ganada, la historia aún no había terminado. Ana respiró hondo, sintiendo que el coraje, una vez más, sería necesario para enfrentar cualquier nuevo desafío. El sol de la mañana iluminaba la costa de Marbella con un brillo dorado que se reflejaba en las aguas del Mediterráneo. La mansión Montoya parecía finalmente respirar, libre de la tensión que la había consumido durante semanas. Hugo jugaba en el jardín con Javier, riendo y corriendo entre flores y estatuas ornamentales. Cada paso del niño era una celebración silenciosa de la vida que casi se había perdido. Ana observaba desde lejos, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Ya no era solo la empleada de limpieza de la mansión, se había convertido en parte de la historia de la familia. Cada mirada de gratitud de Javier, cada sonrisa de Hugo, mostraba que su esfuerzo, coraje y determinación habían marcado la diferencia. Había arriesgado todo para salvar una vida, enfrentándose a una mujer manipuladora y peligrosa, y ahora el futuro parecía más ligero, aunque aún lleno de desafíos. Javier, sentado en un banco cercano, miró a Ana con ojos llenos de reconocimiento. Por primera vez, comprendió que el verdadero valor no estaba en la riqueza acumulada, sino en las personas dispuestas a enfrentar lo imposible por amor y lealtad. Se acercó a ella, tomó sus manos y dijo: «Has salvado a mi hijo y, de cierta manera, a todos nosotros. Nunca lo olvidaré». Ana sonrió discretamente, sabiendo que ese reconocimiento era más valioso que cualquier pago o título. Mientras tanto, Beatriz enfrentaba la justicia. Los procesos e investigaciones continuaban, revelando gradualmente la extensión de su manipulación y crueldad. La mansión Montoya estaba segura, pero la memoria del peligro que habían enfrentado permanecería como un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia, el coraje y la confianza. Hugo, ahora recuperado, crecía protegido y amado, un símbolo vivo de la victoria de la verdad sobre la maldad. Ana continuó su vida en la mansión, pero algo había cambiado. Ya no era invisible. Su coraje, inteligencia y sensibilidad se habían convertido en parte de la historia de una familia millonaria, recordando a todos que el heroísmo no siempre proviene de la riqueza o el poder, sino del corazón y la determinación. Cada gesto suyo, cada cuidado hacia Hugo, reflejaba el poder de la bondad silenciosa. Mientras cerraba la ventana del cuarto de Hugo, Ana encontró otro sobre, dejado discretamente sobre la mesa. Era una carta, detallando pequeños secretos aún por revelar, recordando que la vida está llena de desafíos inesperados. Pero Ana sonrió, confiada. Ahora sabía que podría enfrentar cualquier cosa. El coraje, la empatía y la determinación serían siempre sus mayores armas. Si llegaste hasta aquí, gracias. Comenta abajo cuál parte te dio más escalofríos, cuál fue tu bloque favorito y qué tema quieres para el próximo vídeo. Ah, y claro, suscríbete al canal para no perder las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios. Cada historia trae suspense, emoción y giros que parecen reales. No te lo pierdas.